vas creyendo, completamente perdido. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues porque dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi
Celestial, voy a entregar a nuestro hermano Gustavo para que él continúe enseñándonos más de la palabra de Dios. Amén. Pues, ¿por qué dices a Jesucristo? Amén, hermanos. Un saludo, un abrazo a todos, hermanos. Un gusto volverlos a ver siempre. Siempre es una alegría estar junto a los hijos de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos 12, versículos 16 y 17, los mismos del anterior domingo. Pero vamos a hablar algo más sobre esos versículos. Amén. Hebreos 12, versículos 16 y 17. Amén. Vamos a leer. Dice, versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Estos dos versículos son los que le siguen al versículo que habíamos leído el anterior domingo. El anterior domingo habíamos leído el 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En este texto, hermanos, en estos tres versículos, están hablando de dos formas en las que no se puede alcanzar. Se nos hace difícil, se nos estorba alcanzar la gracia del Señor. Una es la raíz de amargura, que hemos hablado el anterior domingo, y la segunda forma es esta que en realidad habla de un personaje, Esaú. Amén. Ahora, ¿de qué en realidad se trata esto? Vamos a ponernos un tema, y es menospreciar la gracia del Señor. El anterior tema era la raíz de amargura, y este tema es el menospreciar la gracia del Señor. Ahora, les voy a leer otra vez estos dos versículos, pero en la NTV. El versículo 16 dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén. Para entender esto, entonces, en el versículo 16 dice, también, ¿no? En el primero, ¿qué cosa dice? Vigilad, dice, ¿no? Mirad bien. En el versículo 15 dice, mirad bien, que no sea que alguien esté teniendo una raíz de amargura. Ahora, lo mismo podemos decir, mirad bien y asegurarse de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Ahora, inmoral, veremos la palabra fornicario, está, ¿no? En nuestras Biblias, en la Reina Valera 60. Fornicario viene de la palabra pornos, del cual deriva el verbo permini, que significa vender, y también se le pone la palabra perné a una prostituta, lo que significa que alguien se vende a sí mismo por dinero o por algo. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es un fornicario, alguien que se vende por algún beneficio, a sí mismo se vende. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, algo que está penado por el Señor, que no le gusta, que está en contra de la ley del Señor, es la fornicación. Y la fornicación es tener intimidad con otras personas que no son mi esposo o mi esposa, o en todo caso, espiritualmente, tener otros dioses que no son nuestro Dios. Y aquí le aumenta algo más, que dice que también lo puedes hacer por dinero, ¿no?
por dinero, y se toma ese punto de las prostitutas. Ahora, profano, ¿qué significa profano? Que no es sagrado ni sirve para fines sagrados, no es santo, ni sirve para las cosas santas, no pertenece a Dios ni sirve para las cosas de Dios, eso es profano. En 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Ahí está hablando de un grupo de varios tipos de pecados, donde está lo profano también, ¿no? El irreverente, el que no tiene cuidado de la palabra del Señor, el que no le interesa, ¿no? El que se hace la burla de la palabra del Señor. Ese es un profano. Ahora, el versículo 16 dice, como Esaú. Ahora, para entender esto, ¿no? Como Esaú, tendríamos que conocer a Esaú. ¿Qué es lo que ha hecho Esaú? Voy a tratar de resumirles la historia de Esaú. Pasa que Abraham recibió la promesa del Señor directamente de que mediante él y su descendencia iba a ser bendecido todas las familias de la tierra. Esa es la promesa del Señor que se le ha hecho a Abraham. Abraham tenía a su esposa Sara, que no podía tener hijos, ¿no? Y después de los 90 aparecieron unos ángeles, los ángeles le anunciaron que iba a tener hijos, Sara se rió. Bueno, esa es otra historia bonita, ¿no? Pero de ese hijo nace Isaac, de esa promesa del Señor, a los 90 años nace Isaac. Isaac se casa con alguien que se llama Rebeca y tienen 2 hijos. Primer hijo primer hijo Esaú y el segundo hijo Jacob. Lo peculiar o lo interesante de esto es que eran gemelos, que estaban los 2 en el mismo vientre. Y dice que Rebeca sentía muchos dolores en su estómago mientras estaba en su vientre, ¿no? Mientras estaba en la gestación. Dice que le molestaba mucho, parecía que peleaban ahí los niños. Y Rebeca habla con el Señor y le pregunta, ya no sé qué hacer, ya no puedo aguantar, me duele mucho. Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor le habla y le dice, hay 2 naciones en tu vientre. Y de esas 2 naciones, el mayor servirá al menor. Ya, eso es lo que le ha dicho el Señor a Rebeca. Y resulta que cuando nacen los niños, pasa que nace primero Esaú y luego nace Jacob agarrado del pie de Esaú. ¿Ya? Sale Esaú y el otro le está agarrando del pie y salen los 2. Pero porque ha salido primeramente Esaú, es tomado como el primer hijo, el mayor, el primogénito. Ahora, esto pasa que después, cuando ya van creciendo los niños, Esaú se muestra que es una persona fuerte, cazador, dice que tiene pelo en pecho, era robusto, era de cabellos crespos y rojos, dice, ¿no? Era simpático, todo un toro, ¿no? Así fuerte, que se iba a cazar y lo que cazaba, dice que lo cocinaba y le daba a su papá, y su papá lo quería más a él por eso, porque le gustaba lo que cocinaba, ¿no? Y por el otro lado, dice que Jacob era más hogareño, ¿no? Estaba en la casa, hacía las cosas de la casa, y su mamá lo quería más a Jacob. ¿Por qué? Porque estaba en la cocina con él, le ayudaba con sus recetas, intercambiaban recetas, no sé, la cosa es que su mamá lo quería más a Jacob que a Esaú. ¿Por qué? Porque su mamá tenía una promesa, el mayor servirá al menor. Su mamá sabía, ¿no? El mayor servirá al menor. Entonces su mamá sabía esta situación. ¿Qué pasa? Los 2 crecen, ya son grandes, son mayores, y resulta que en una de sus casas que va a cazar Esaú y vuelve cansado, ¿no? De hambre, y solo quiere comer y descansar. Dice que llega a la casa y ve que Jacob había cocinado un guisado rojo
de lentejas, rico. Dice que era apetecible lo que había cocinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esaú le dice: Jacob, dame de ese guiso que tú tienes, que huele rico, tengo hambre en este momento, estoy cansado. Y dice que Jacob le dice, ¿no? Te voy a dar este plato, pero júrame tu progenitura a mí, entrégame tu progenitura, vendeme tu progenitura por ese plato, ¿no? Por ese plato. Eso está en Génesis 25, 33 al 34, voy a leer, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom es el rojo también, rojo. Por sus cabellos y por ese guiso rojo le pusieron el sobrenombre de Edom. Dice el 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú, y esto tienen que tomar en cuenta, ¿qué es lo que respondió Esaú? He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la progenitura? Se pregunta. Ahorita tengo hambre, me voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve eso de ser el primogénito, de ser el heredero de la promesa? ¿Qué me sirve? Ahorita tengo hambre, dice. Y desprecia, ¿no? Y dice: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Eso es lo que ha hecho Esaú. El 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, y despreciando su primogenitura, ha despreciado la promesa del Señor, del linaje de donde iba a nacer el Salvador. Iba a nacer de él, pero lo ha despreciado y ha dicho: bueno, ¿a mí para qué me sirve eso? No ha creído en la promesa del Señor, no ha creído en que él ya era bendecido del Señor, se ha puesto en una actitud puramente egoísta, de pensar solo en él en ese momento, sin tomar en cuenta las cosas venideras, futuras, y si con ese egoísmo podría perjudicar a otras personas. Amén. Menospreciar, la palabra menospreciar, a ver, buscamos en el diccionario, dice: conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merece. El otro concepto: considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Eso es menospreciar. Y lo peor que ha hecho Esaú es menospreciar la voluntad de Dios, el regalo, la gracia de Dios. Porque pónganse a pensar, yo tengo mi hermana aquí mayor, la Georgina, y la Georgina tiene su hermano mayor, que es el Javier, ¿no? Que es mi mayor, digamos, de mí. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo he ganado algún concurso, algo he hecho yo para que yo sea el menor y él sea el mayor. Tal vez en el vientre de mi madre, o tal vez algún concurso ha habido ahí en el cielo y hemos jugado cartas, no sé. O ha habido una competencia en el que él ha ganado, la segunda ha sido la Tochi y luego yo. No, ha sido pura gracia del Señor, ha sido puro regalo del Señor el que uno sea el mayor y el otro sea el menor. No depende de mí, no depende del mayor, no depende de mis gustos ni mi necesidad, no depende de lo lindo que sea, no depende de mí en ningún momento. Ese ha sido un puro regalo del Señor que le ha entregado a Esaú como el primer hijo de Jacob. Pero ¿qué pasó? Él lo despreció, lo menospreció. ¿De qué me sirve? Dijo él, ¿no? Ahora, primogénito. Primogénito es el primer hijo que tiene un hombre. Puede haber un hombre que tenga varias mujeres, ¿no? 2, 3 mujeres. En ese tiempo se tenían varias mujeres. Pero el primogénito es el primer hijo varón que nace de un hombre, sea
de cuál mujer haya sido. Hay una historia en Deuteronomios 21, 17, donde le preguntan, ¿no? Se preguntan, si un hombre tiene dos mujeres y a una le ha despreciado, la odia, ya no la quiere, y a la segunda sí la quiere, pero ha tenido su primogénito, su hijo mayor ha sido de la despreciada, ¿qué va a pasar? Este papá, cuando ya esté falleciendo, va a quererle dar la herencia al hijo de la mamá que sí quiere, ¿no ve? A la que ama. Pero la palabra de Dios es tácita y la ley decía que el primer hijo, así sea de la mujer que ya ha sido repudiada, tiene que ser el primogénito. O sea, de ahí decimos que el primogénito es el primer hijo varón que tiene un hombre, sea de qué madre sea, en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de un contexto de los hebreos. Ahora, Deuteronomio 21, 17 dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora ahí tenemos, ¿qué significa ser primogénito o el primer hijo? Significa la doble porción de la herencia del padre. Si hay dos hijos, la herencia del padre se divide entre tres, 2 partes para el mayor y lo que sobra para el menor. Así había sido en los hebreos. En este tiempo ya no es así, ¿no ve? Todos somos iguales, todos los hijos, no existe primogénitos, nada. Pero en el tiempo de los hebreos era así. Otro es que un primogénito heredaba la dirección de la familia, de toda la familia, de los hermanos menores, de sus familias. Él decidía qué iban a hacer, cuánto le van a dar, en qué momento les van a dar su herencia, todo. Él decidía la dirección de la familia. Otro, el primogénito era el sacerdote de la familia. Significa que todos los hijos, los demás hijos o las familias pedían a él que él dé sus ofrendas, que él ¿cómo se podría decir esto? Que él los guíe espiritualmente, la guía espiritualmente, ¿no? De lo que también representaba el papá. Ahora, lo más importante es que él se hacía cargo de los negocios del padre. Si el padre era un gran ganadero o tenía grandes propiedades o tenía negocios por aquí por allá, el hijo mayor se hacía cargo automáticamente de todo eso. Y el hijo mayor ya empezaba a decidir en representación de su padre. Eso era en realidad el primogénito en aquellas veces de los hebreos, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta que hay harta bendición aquí solo por haber nacido primero? Solo por el hecho, un regalo de Dios, gracia del Señor, de haber nacido antes, el primer. No te lo merecías. Esaú no se lo merecía. ¿Por qué? Porque Esaú no tenía ética, no tenía fe, no tenía escrúpulos. No le ha importado vender, no tenía reverencia al Señor y a sus leyes, a su voluntad, ¿ya? No tenía tampoco, no tomaba en cuenta lo que es bueno, lo verdadero, lo divino. O sea, realmente Esaú no se merecía toda esa bendición. Sin embargo, su bendición era automática. Nosotros, a la palabra de Dios dice que tenemos que vigilar también de que en la iglesia no haya esas personas también a las que no les importe la iglesia, no les importe lo que pase con la iglesia, lo que los hermanos hagan, lo que pase con las cosas de la iglesia. Hay gente así que desprecia las cosas del Señor, que no les interesa, y eso tenemos que tomar en cuenta también, que hay personas que van a hacer, hay eso, ¿no? Ahora, hablando de Jacob tampoco era una persona digna de alabanza. También Jacob tenía sus cositas. ¿Qué ha pasado? No era un modelo de ética ni moral, pero valoraba genuinamente los asuntos divinos.
Él sí creía en el Señor, sí creía en la promesa, sí creía que de su padre iba a nacer el Mesías, sí creía en la genealogía divina, sí creía en todo eso. Para él era importante. Por eso es que también se ha esforzado por lograr la primogenitura. Ahora tú dirás de una forma engañosa. Bueno, ahí tienes que hablar de la soberanía del Señor. El Señor ya dijo que iba a ser así. A pesar de que lo iba a hacer con algún engaño, el Señor lo había decretado mucho más antes. Amén. Jacob era todas esas cosas, ¿no? Logró la bendición de su padre y la bendición de Dios, aunque fue con engaños. El pecado que hizo Esaú, no le importó la bendición de su padre ni la de Dios. No creyó en las promesas de Dios, menospreció la voluntad del Señor, Esaú. Ahora, Esaú es comparado con Judas. Tal vez Esaú y Judas son los que más se han amargado en este tiempo. Y ahí entra también la raíz de amargura del anterior domingo. Esaú se ha quedado tan amargado que lo ha perseguido a muerte a Jacob por mucho tiempo. Tanto que Jacob tenía miedo y temblaba cuando sabía que los edomitas estaban cerca, ¿no? ¿Y qué pasó? Se compara Judas con Esaú. ¿Por qué? Porque tuvieron una luz grande, porque ellos recibieron la promesa del Señor de la propia boca de Abraham, que había recibido la promesa. No era después de mucho tiempo ni después de muchos años. Su papá mismo les ha dicho: el Señor me ha prometido tal cosa y nosotros vamos a hacer. Pero él no creyó o no le importó. Tuvieron toda la oportunidad posible, como pocas personas en su época, de conocer y seguir a Dios. Judas ha estado con el Señor, ha comido con Él, ha dormido con Él, ha escuchado su palabra, ha visto sus milagros, ha visto sus maravillas, ha visto todo Judas, pero menospreció todo, igual que Saúl. Conocían la palabra del Señor, conocían sus promesas del Señor, habían ellos visto milagros, los dos habían visto milagros, habían tenido tantas cosas y lo han despreciado ambos, Judas y Esaú. Por eso la palabra de Dios dice que no aparezca alguien que sea como Esaú, que vaya menospreciando la voluntad del Señor. Ahora el versículo 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, estaba hablando de Esaú, después dice que como que abre los ojos y se da cuenta de lo que ha hecho, entonces dice, deseando heredar la bendición de su padre y la bendición de Dios, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué pasó cuando Esaú se dio cuenta de las cosas que ha hecho? Llegó su padre ya a la vejez, ya al punto de fallecer. Ya sabíamos, o sea, ya ellos se daban cuenta que ya era tiempo de que su papá fallezca. Entonces ya era el tiempo de recibir su bendición, de que Isaac le transmitiera la bendición que había recibido del Señor. Y dice que Esaú quiere recibir la bendición. Se ha olvidado él que ha hecho un trato con Jacob y que le ha vendido, que a él la primogenitura a él ya no le pertenecía. Esaú ha hecho un contrato legal, ha jurado y le ha dicho: ya, yo no quiero ser, tú vas a ser. Pero en este momento se estaba olvidando y decía: no, ya es el tiempo de bendición y yo tengo que recibir mi bendición. Se ha olvidado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice en Génesis 27, 30 al 40, dice que Esaú habla con su padre y le dice su padre: te voy a bendecir, ya es tiempo, anda a hacérmelo otra vez mi comida favorita. Casa, lo guisas, me lo traes y te bendigo. Y eso había estado escuchando Rebeca. Y resulta que llega el momento en que Esaú se va a casar y Rebeca prepara un guiso igualito al que hacía Esaú y le pone a Jacob
le viste con pelos de oveja, porque Esaú dice que era pues velludo, peludo, entonces, y Jacob era pues lampiño, y dice que le empieza a vestir y le pone aquí unos cueros de oveja también para que su papá toque, ¿no? Lo que es en los pelos. Y resulta que Rebeca con Jacob van, y Jacob se presenta como si fuese Esaú. Y le dice: padre, aquí está lo que me has pedido. Le da la comida, y Isaac come y se da cuenta porque era igualito, ¿no? Isaac ya dice que era cieguito, ya no veía bien. O sea que en realidad que así ya no veía. Y resulta que Isaac, ya cuando es la hora de bendición, empieza a tocar a Esaú, ¿no? Sí, está peludo, ¿no? Y le toca, y ¿eres tú Esaú? Sí, papá, le dice Jacob. Y empieza a bendecirle, ¿no? Y le bendice. Y resulta que cuando vuelve Esaú, entonces prepara la comida y le lleva a su papá. Papi, aquí está la comida que me has pedido. Y el otro: ¿quién eres tú? Ya he comido la comida, ¿no? Y ahí empieza lo que les voy a leer. Génesis 27, 30, 40. El 32 dice, el 32 dice, Génesis 27, 32 dice: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Y Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que desgastarás su yugo de tu servicio. Prácticamente no tenía nada más que decirle. Ya le había entregado a él todas sus posesiones, le había entregado a él y a todos sus hermanos para que le sirvan. Ya le había dado todo. Y aquí algo interesante es que dice: ya le bendije y será bendito. No es que dijo: ay, no, me equivoqué, entonces borro todo, no pasa nada aquí, toque madera, dicen, no toco madera, no. Ya pronunció la bendición, ya le traspasó la bendición del Señor, ya no podía hacer más. Y ahí Esaú dijo: ¿no tienes algo más para mí? ¿Alguito no te ha sobrado? ¿Algo chiquitito? Y le dijo: no, realmente ya no te puedo dar más. Pero sí sucederá que cuando te fortalezcas, cuando crezcas, cuando seas grande, tú seas una nación, dice, te vas a librar de tu hermano, pero a la fuerza, ¿no? Se va a independizar prácticamente. Aquí, hermanos, lo que nosotros tenemos que destacar es la soberanía del Señor. Todo esto el Señor ya lo había dicho más antes. Él lo había dicho, que el mayor iba a servir al menor. Ya le dijo a Rebeca que en su vientre habían 2 naciones grandes: Israel y los edomitas.
No es que tampoco Esaú quedó ahí botado y listo, se olvidaron de él. No, también era una nación grande que han sido rivales hasta este tiempo. Son rivales hasta este tiempo esas dos naciones. Israel es siempre molestado por los edomitas, por los descendientes de Esaú. Ahora, Malaquías 1, 2 al 5 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí? Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es, ¿no?, Esaú, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esto ya es cuando Israel ya era nación, cuando ya había pasado Isaac hace mucho tiempo. Jacob ya tenía sus 12 hijos. Sus 12 hijos han salido de Egipto tantos años. El Señor les dice, ¿acaso no he amado a ustedes más que a Esaú? A Jacob yo lo he elegido y a Esaú lo he aborrecido, ¿no? ¿Acaso no me dicen que yo no les he amado? Y a Esaú, ¿qué cosa es lo que he hecho? Él construye y yo destruyo. Y estoy enojado, dice, indignado para siempre con Edom. ¿Te das cuenta que estas cosas que pasan, aquí eran como 3 personas, ¿no?, en el relato, 4 personas, pero tiene un propósito. Eran la nación de donde iba a nacer el Mesías, era la descendencia de donde iba a nacer Jesucristo. Era importante y el Señor ya tenía, ¿cómo se dice? Ya tenía totalmente planificado todo lo que iba a suceder. Amén. Romanos 9, 11 al 14 dice: pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La voluntad, el propósito de Dios es una cosa, y nadie, hermanos, nadie por más que quiera se puede librar de eso. Cualquier cosa puede suceder, pero la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Y yo les puedo dar un ejemplo de mi vida. Yo he crecido viendo a mi papá siendo pastor, predicando la palabra del Señor, pero también veía que habían hermanos, iglesias, pastores, que lo menospreciaban, que lo despreciaban. Nosotros no podíamos tener nada sin que digan que la iglesia nos ha dado o que con el dinero de la iglesia se ha comprado. Mi papá trabajaba 28 años en una empresa a nivel administrativo y tenía buen sueldo. Sin embargo, no teníamos muchas buenas cosas. ¿Por qué? Porque mi papá siempre estaba haciendo la obra del Señor, techando iglesias, levantando iglesias, saliendo a predicar, comprando instrumentos, y siempre estaba en eso. Y yo en mi vida, hermanos, desde pequeño, me había puesto en la cabeza y había dicho, mira, yo no quiero esa vida, yo no quiero eso. Sí creo en el Señor, sí amo al Señor, sí voy a seguir mi vida con el Señor, pero esa vida de predicar la palabra, de estudiar la palabra, de estar todos los días en comunión con el Señor, esa vida no la quiero. Y mi vida la he hecho de esa manera. He dicho, voy a dejar la música y voy a dejar lo que es ministerios de alabanza, me voy a dedicar al estudio, voy a sacar un cartón, del cartón voy a trabajar, me voy a casar, voy a iniciar un negocio, voy a hacer esto, voy a tener esto.
y no voy a permitir que alguien venga y diga que yo he ganado gracias a la iglesia. Ese era mi pensamiento. Mi vida ha sido así. He sacado un cartón, me he casado, he trabajado, he conseguido cosas, alejándome un poco de esa vida. Pero la voluntad del Señor me tiene aquí. La voluntad del Señor me tiene aquí, haciendo lo mismo que hacía mi padre, estudiando la palabra del Señor, predicando la palabra del Señor, hablando de Él, enseñando a las personas, tratando de estar en comunión con Él, despreciando lo de este mundo. La voluntad del Señor es grande, no sabemos. Nosotros podemos haber planificado nuestra vida y haber dicho, esto voy a hacer, esto voy a hacer. No me van a decir a mí nunca que gracias a la iglesia. Pero el Señor me puso aquí y no puedo yo escapar. No puedo yo decir como Esaú, ¿y para qué me va a servir esto? No, Señor me puso aquí, y si me puso aquí es por algo, porque Él tiene un propósito. Hay algo mayor después. Tal vez en este momento estaremos un poco reorganizándonos, aprendiendo. Tal vez en este momento estamos limpiando nuestra vida, estamos mejorando nuestra comunión con el Señor, estamos aprendiendo a ser hijos de Dios, pero todo supone un propósito, y ese propósito no lo conocemos, pero el Padre sí lo conoce. Amén. Esaú, con esta actitud, hizo lo peor que un cristiano puede hacer, que es apostatar de la fe, darse la vuelta completamente de lo que él había creído desde niño, de las promesas que había recibido, de la palabra que había recibido, de la historia que le seguía, que estaba detrás de él. Se dio la vuelta, no le importó. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó a casarse con los enemigos de su padre, Ismael. Cuando Isaac no nacía, su mamá Sara le da a Abraham, le da su sierva para que tenga un hijo con su sierva, y de ahí nace Ismael. Y los ismaelitas eran enemigos de Jacob, de Israel. ¿Y qué es lo que hace Esaú? Se va y se casa con las ismaelitas. ¿Para qué? Para que tenga apoyo en la venganza contra Jacob. Y así lo persiguió, y ahí tuvo una raíz de amargura que no podía con eso, y lo perseguía y lo quería matar. Y así fue hasta un momento en el que hubo una reconciliación y ya. En Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos voluntariamente, dice, después de haber sido iluminados de la verdad del Señor, y despreciamos su gracia, despreciamos la voluntad del Señor, conociendo, dice, sabiendo, habiendo sido iluminados, no tenemos nada más que una horrenda expectación de juicio, el infierno, no hay más. Muchos de nosotros queremos, hermanos, recibir la bendición del Señor, pero no queremos tener al Señor en nuestra vida. Queremos tener al Señor en nuestras propias condiciones, bajo nuestras reglas, no bajo las reglas del Señor, no siguiendo su voluntad de Él. Ese es el gran problema nuestro ahora, que despreciamos la gracia del Señor y queremos cumplir lo que nosotros queremos. Es lo que pasó con el joven rico, ¿no ve? Alguna vez ya lo hemos estudiado. Él quería quedarse con todas sus posesiones, quería ser rico y aparte también quería ser cristiano. Pero el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes
y él no pudo. Y en Marcos 10, 22, ¿qué dice? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pesó más sus posesiones que el llamado del Señor. Amén. Hermanos, en Hebreos 2, 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, esto no significa que vas a perder la salvación. No está hablando de la salvación aquí, sino está hablando del mensaje de la salvación. Lo que Cristo ha venido a predicar y después predicaron los discípulos. Dice, necesitamos, dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que hemos aprendido de la palabra del Señor. No sea que nos deslicemos, no sea que nos confundamos, no sea que lo tergiversemos. Eso es lo que dice, ¿no? Muchos utilizan esto para decir, no sea que pierdas tu salvación, que el Señor te borre. Pero en este contexto no se está hablando de eso. En este contexto se está hablando del mensaje de la salvación, del evangelio, es lo que se está hablando. Y lo que dice aquí es que nosotros tenemos que estar atentos diligentemente a cumplir la palabra del Señor, a no menospreciarlo, a trabajar, a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos dé la santidad que nosotros necesitamos para ver al Señor. El versículo 4 de este mismo Hebreos 2 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Y ahí terminamos, hermano, diciendo que la voluntad del Señor está sobre cualquier cosa. Amén. Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es no menospreciar su voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es no vender la gracia del Señor, el regalo del Señor, por algo simple, que pueden ser títulos que el apóstol, el pastor, el profeta, por iglesias, por un simple plato de comida, dice, por algo que puede ser posesiones, por algo que puede ser algo tan simple, ¿no? Pero la gracia del Señor no puede ser vendida, no puede ser desechada, no puede ser menospreciada. Ya tenemos ese regalo. No es porque hayamos sido bonitos, no es porque hayamos sido los mejores. El Señor nos ha dado un regalo porque le dio la gana de darnos ese regalo. Y en nosotros lo despreciamos o nosotros lo tenemos y así llegamos ante Él. Esa es nuestra decisión, hermano. Una, la raíz de amargura, y el otro es menospreciar la gracia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias. Pues, ¿por qué dices a Jesucristo?
cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, el número 54 de nuestro himnario Coros Cristianos. Y como ahora nos decía, estamos bajo la voluntad del Padre Celestial. Nosotros podemos planificar, pero el Señor es el que da la última palabra, hermanos, ¿no? Pero tampoco significa de que no trabajemos ni estemos presentes en las cosas que el Señor que hagamos. Amén. Pongámonos de pie, el número 54 de nuestro himnario dice: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando ruja nueces el pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecenta no la contienda, sigue a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Dilo a Cristo, Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No hay otro amigo como Cristo, dile tan solo a Él, dice amén. Vamos a dar gracias esta mañana y que el Señor bendiga todo lo que hagamos en la semana, amén. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido llegar a este lugar para congregarnos.